para nuestra vida, para nuestro seguimiento de Jesús. Buen día, de vuelta. Anteúltimo esfuerzo, ¿sí? Después el otro es la Eucaristía, ¿no? Que ahí vamos a poner todo sobre ese altar que están preparando ahí también los hermanos de la parroquia, de aquí San Cayetano. Vamos a poner también la vida, la existencia toda, ¿no? Les quiero compartir, o les queremos compartir, mejor dicho, desde el equipo, esto que lo llamamos tips con efectos secundarios para profundizar en la vida espiritual. Lo tienen ahí chiquitito. Son simplemente eso, tips, nada más, porque no hay recetas para la vida espiritual, ¿sí? Hay algunos caminos para tener en cuenta para profundizar en esta vida que el Señor nos ha llamado, ¿no? Cuya dimensión espiritual nos hace ponernos siempre en camino, ¿no? Y a veces nos salimos de ese eje que es la vida espiritual, esa vida de Jesús. Entonces hay que volver al eje. Entonces, esos tips, y que le llamamos así con efectos secundarios, vieron que cuando uno toma algo a veces tiene efectos secundarios positivos o negativos en la vida nuestra. Bueno, estos tips en la vida espiritual también tienen efectos secundarios. Uno te lleva a otro efecto que a veces uno ni buscaba, ¿sí? Pero aparece, y que son buenos. Y algunos que creemos que no son buenos porque nos ponen en crisis y nos movilizan, después producen el efecto que Dios está buscando, ¿sí? Por eso esos efectos secundarios, no porque sean malos, sino porque siempre van a buscar un bien, ¿sí? Y fíjense que el primero, esto es un poco, algunos personalmente estoy convencido, y otros también son del Papa Francisco en algunas intervenciones con jóvenes, y amplío con alguna cosa de las hermanas ayer, de la hermana Renata y las otras chicas, ¿sí? que fueron también ampliando esto, y también en la oración de ahora. El primero, que creo que es fundamental, no es que tengan un orden, eso que ustedes tienen ahí, pero sí en el primero, ¿sí? Y es ser agradecidos. El levantarse y el acostarse de nuestra vida, cuando empezamos el día y termina el día, tiene que empezar con este tips, ¿sí? Siempre, más que pedir, ser agradecidos. En la vida espiritual, si no empieza agradeciendo, termina siendo puro pedir. La vida espiritual no podemos en la vida espiritual, en nuestra vida cotidiana, cuando digo vida espiritual me digo todo, ¿no? Estar permanentemente mendigando, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que ir sacando de nuestro corazón, ser agradecidos, abiertos al asombro cotidiano. Esto que Renata, la hermana, ayer nos decía del mirar, ¿se acuerdan? El mirar es eso, abiertos al asombro cotidiano. Dicen que los antiguos filósofos hacían filosofía porque se asombraban de lo cotidiano. Hoy a veces nosotros hoy hemos perdido un poco eso, ¿no? Entonces volver nuestra vida espiritual, si no está abierta al asombro de lo cotidiano, de lo que el mundo me va mostrando, independientemente que sea bonito o no bonito, va a ir perdiendo fuerza. Entonces atención a este mirar a lo cotidiano. Atentos a las sorpresas de Dios. Esto es el contemplar, que nos hablaba ayer la hermana.
Dios, el Dios cristiano, jóvenes, Ulises, el Dios cristiano es un Dios que sorprende. Es el Dios de la sorpresa, no es un Dios lejano, no es un Dios de ideas que yo lo estudio en un libro, sino es el Dios de las sorpresas cotidianas. Dios te va a sorprender. La pregunta es si nos dejamos sorprender, ¿no? Entonces el tip es ajustar esto, porque a veces estamos tan metidos en tantas cosas, por ejemplo en esto, que Dios va pasando por nuestra existencia y nosotros nada, ¿no? Porque es un Dios que nos sorprende, pero respeta la libertad. Respeta nuestra libertad para decirle que sí, para decirle que no. Gracias a Dios, que este Dios es así, ¿no? Contemplar. Vive tu fe con serenidad. Vive tu fe con serenidad. La fe es un don y hay que vivirlo con eso, con serenidad. No, la fe no es para enloquecernos. Oh, descubrí que tengo fe, entonces me desespero. Es al revés. Este Dios que sorprende, que nos va asombrando y al cual agradecemos, ¿sí? Que nos da ese don de la fe, que es su presencia en definitiva, nos pide serenidad. Porque cuando tengamos serenidad, las contrariedades de la vida las vamos a sobrellevar mejor, ¿no? Y esto tiene que ver con ser discípulo entonces. Tengo fe, tengo que vivir el discipulado. Tengo que ser discípulo. El discípulo sigue al maestro, al único. Al único, por las dudas. Disfruta, otro tips, con un efecto secundario. A veces no nos gustan los efectos secundarios de esto porque el disfrutar de ser cristiano católico, ¿no? En este mundo tan que se nos cuestiona mucho, quizás el ser cristiano y el ser católicos, ¿eh? Pero hay que disfrutar. Si hay una de las cosas que tenemos que hacer, como se ha pasado, creo, en este campamento, es disfrutar, ¿no? Disfrutar del ser hijos de Dios. El bautismo, ¿no? Está de fondo ahí. Y esto tiene que ver con permanecer, que nos hablaba ayer la hermana Renata. Disfrutar de ser cristiano católico es permanecer en esta fe que nos hace discípulos, que nos hace seguidores de este Dios que nos sorprende, que nos asombra. Otro, sueña, habita tu corazón. Y lo que los chicos de la oración nos compartían hoy, porque somos hijos. Corazón de hijo, no corazón de otra cosa, corazón de hijo. Y esto lo relacionó con lo de ayer, sueña con el cielo. ¿Se acuerdan que nos insistía mucho Renata con el soñar con el cielo, ¿no? Que no, ya sabemos, no es un lugar, es abrazar la presencia de Dios, o estar permanentemente abrazado en Dios, ¿no? Y en Jesús, eso es el cielo. Habita tu corazón, no el del otro, o el de la moda, del tiempo, o de lo que nos muestran, o las redes sociales, o lo que sea, ¿no? El tuyo, así como esté. Apropiate de la cultura del cuidar la vida, fundamental, la vida en todas sus manifestaciones, la mía, porque Dios va trabajando en esta vida. Si no hay vida y no hay vida cuidada, Dios no puede actuar. Esto también tiene efectos secundarios, porque va contracorriente de lo que la cultura actual nos habla, que es justamente ir contra la vida, en muchas manifestaciones, en muchas. Pero apropiate vos, joven. Anoche en la misa, en la parroquia, les compartí a la gente este encuentro y rezábamos por este encuentro y por ustedes. Yo les decía, no está tan mal la cosa, eso que se dice que los jóvenes no sé qué, no. Los adultos, los jóvenes, bueno, todos tenemos que sumar a esto. Apropiate de la cultura del cuidar la vida.
Avanza sin miedo. Gran tema, porque, bueno, en todas las etapas de la vida, pero en la juventud esto aparece mucho, el miedo, y el miedo paraliza. Entonces proponemos avanzar sin miedo, con temor reverencial, este temor que nos habla la palabra muchas veces, ¿no? Que no es el miedo, sino que tiene que ver con la prudencia. Sé prudente, tener ese temor reverencial porque Dios te va acompañando. Y eso te quita del eje del miedo. Si hay miedo, falta que te abraces mucho más a este Padre, ¿no? Y a este hermano que es Jesús. Avanzás sin miedo, con temor reverencial, porque Dios está a tu lado, está a nuestro lado. Sé fraterno, tiene que ver con ser hermanos, ¿no? Somos hijos por el bautismo, somos hermanos también por el bautismo. Sé fraterno. Busca buenos consejeros. Esto es clave. Acampada juvenil vocacional, ¿no? Y a lo mejor muchos vinieron ya por hacer ruido por esto vocacional, o algunos a lo mejor no vinieron porque hacía ruido vocacional de, bueno, es cura. ¿Para cura o para religión? No, sentido amplio, vocación, llamado, proyecto de Dios, eso es vocación. Pero para esto necesitamos buenos consejeros, no cualquiera, buenos consejeros. ¿Y qué son los consejeros? Como se decía antes, directores espirituales, tampoco. Compañeros de camino, ¿sí? Alguien que nos ayude a caminar en el proyecto que Dios tiene, porque es tan grande el proyecto de Dios que necesitamos a alguien en quien apoyarme, tipo bastón, tipo, ¿sí? Tutor, así, como un árbol que va creciendo, ¿no? Busquen buenos consejeros, gente, búsquense. Solos, la verdad que solos no podemos, ¿sí? Solos no podemos porque a veces creemos que sí, pero no somos ni superhombres ni supermujeres. Necesitamos el otro, por esto de la fraternidad, por esto del avanzar, compañeros de camino. Toma decisiones captando lo esencial para tu vida. Lo esencial. Tenemos que aprender a dejar lo accesorio de lado. Aquello que no sirve, que está de más. Esto es una de las cosas más difíciles. Por eso, buenos consejeros. Para que nos ayuden a discernir, pasar por el cernidor, aquello que es esencial de lo que es accidental y quedarnos con lo esencial, ¿no? Porque Jesús pasa por tu historia. Acuérdense, un axioma, una ley fundamental en la vida espiritual. Toda historia es historia de salvación. Toda. La que está llena de heridas, la que está llena de muerte, la que está muy triste, la que hay no sé qué, es historia de salvación siempre. Si no, lean la Biblia. La Biblia está llena de todo esto y es historia de salvación. Desde esa clave yo sigo caminando, ¿no? Porque Jesús pasa por tu historia, pasa por nuestra historia. Por lo tanto nos va a pedir echar las redes más allá de nuestra historia. Es historia de salvación siempre, y hay que aprender a distinguir lo esencial de lo accidental. Lo accidental lo dejamos de lado, puede estar o no, no pasa nada, pero lo esencial sí. Repito, esto es difícil, por eso necesitamos buenos consejeros y búsquenlo. No necesariamente curas religiosas, laicos, alguien que me ayude a caminar. Vive con gozo. El gozo tiene que ver con ese movimiento espiritual, ¿no? No es que vamos a andar a las risas y a los gritos todo el día, sino el gozo que nos da el ser discípulos, ¿no? Uno muy importante, vive las experiencias de cruz con dignidad, porque todos tenemos cruces, todos. Y quien se quiera escapar no va a poder ni yéndose a una isla solo, porque la cruz va a aparecer, porque es condición.
humana, pero hay que llevarla con dignidad. Por eso el ser ayudados, por eso la oración, por eso la fraternidad. ¿Sí? La oración en esto es fundamental, ¿no? Para poder llevar la cruz, la experiencia de cruz más chica, más grande, no importa. Con dignidad, porque la dignidad ¿dónde está? En el ser hijos. En esto de habitar tu corazón de hijos. Somos dignos, pase lo que pase en nuestra historia. Pase lo que pase. Lleva tu cruz con dignidad. Que se va a aflojar, que va a ser menor, puede que crezca, puede ser. Pero una cosa es con Jesús y otra cosa es sin Jesús. Deja huellas transitables. Esto es importantísimo. En nuestra historia tenemos que dejar huellas, pero transitables, no como la de los caminos nuestros en el campo, por ahí, ¿no? Bueno, en la ruta también. No se pueden transitar. Nosotros tenemos que dejar huellas que otros puedan seguirla. Eso es lo que hizo Jesús, ¿no? La hermana Renata ayer decía, pisando en las huellas de Jesús. Pisando en las huellas de Jesús. Que suelo firme, que es la roca, ¿no? La palabra de Dios nos va a hablar de la roca. Jesús es nuestra roca. Y finalmente, y acá ese no está ahí, el papelito, pero es del mensaje del Papa para este día. Él lo tituló Peregrinos de Esperanza, Constructores de Paz. A esto estamos llamados, esto puede ser de síntesis, así como empezamos diciendo que hay que ser agradecidos, ¿sí? Esto tiene efectos secundarios muy buenos. El último, ser peregrinos de esperanza, es decir, siempre estamos peregrinando, ¿sí? Siempre estamos peregrinando, somos peregrinos, no andamos como vagos sin rumbo, somos peregrinos, tenemos meta, y esa meta es Dios, ¿no? Veámoslo o no lo veamos, es Dios siempre, porque Dios, aunque digamos que no existe, sigue existiendo, porque es Dios. Peregrinos de esperanza y constructores de paz, fundamental. Esa paz que sale del corazón, porque si en ese corazón de hijo no hay paz, dudo que podamos sembrar paz, ¿no? Empieza acá adentro primero, no en las ideas, sino en la existencia, en lo más profundo ahí, donde el compañero camino, el acompañante me va a ayudar a descubrir para sacar lo que no es y quedarme con lo importante, ¿no? Y la oración que me va a centrar siempre, constructores de paz. ¿Sí? Agradecidos, peregrinos de esperanza, constructores de paz. Estos son algunos de esto que le queríamos compartir como, ¿no?, pequeños tips, recomendaciones, como se quiera llamar, nos pueden ayudar a volver a centrar nuestra vida espiritual, que es la que va a comandar mi vida y es la que no se enferma, acuérdense. La vida espiritual es la que no se enferma, ¿por qué? Porque está el Espíritu, Santo Espíritu ahí, entonces ahí podemos recurrir. Cerramos este momentito con, bueno, el llamado ¿no?, al paso siguiente, después que vamos a tener la misa, de poder dejar en este altar todo, todos. En este altar que es Jesús en definitiva, ¿no? Hay una mesa, pero en la misa se transforma en Él mismo. Ahí apoyar nuestra existencia. Acuérdense, en el momento que tengamos la misa, no estemos, otra vez la misa, ¿no? Centremos nuestro corazón ahí y vamos a ver la transformación y dejémonos sorprender por este Dios. Miremos, contemplemos, seamos discípulos, permanezcamos, soñemos, ¿sí? Busquemos un compañero de camino, abracemos nuestra historia, sea como sea, porque por ahí pasa Dios, y dejemos entonces huellas. En penumbras, que no está puesta nuestro plan de transformar la realidad con tu presencia y con tu ayuda. Dice,
No tenemos miedo, no. No tenemos miedo, no. No tenemos miedo, no. No tenemos miedo, no. Si en la balanza de este mundo y su dolor, más que el amor pesan las armas. Si manda el dólar, si la guerra y la opresión nos acorralan la esperanza, aún hay oportunidad para jugarse de verdad, para no darse por vencidos. Hay un camino que tomar por los humildes, por la paz, por la verdad de Jesucristo. Y así en Cristo alimentamos la esperanza de construir la civilización del amor. Si el amor de Dios inclina la balanza, si a nuestro lado está, ¿quién nos podrá enfrentar? No tenemos miedo, no. 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 Señor, toma mi vida nueva, sé que la espera desgastándose en mí. Estoy, Eso es lo que quieras. que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. Arriba, arriba, que se escuche. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Te doy Mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, Mi alma misionera, misionero, sobre la tierra que tenga sed. Y dice, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. y así Le marcharé cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mi brazo sin cansancio, mis labios, la fuerza en la hora. Y dice, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte